Recientemente se hizo viral un cómic en el que Super Bigote, el superhéroe marca Dictadura de Maduro, se enfrenta a las versiones super villanescas de un grupo de youtubers españoles. Y como otro veneco más regado por el mundo, todavía tengo que sufrir el cringe producido por este mamagüevo. Pero luego me vino la siguiente pregunta. ¿Es que acaso otros tiranos de mierda alrededor del mundo habrán escrito textos para ensalzar su propio ego? Pues obvio que sí, y en realidad hay un poquito de todo. Novelas cursis, panfletos propagandísticos lamentables y bizarradas típicas de los tiranos más delirantes que te podrías imaginar. Ese va a ser el tema del video de hoy, los libros más bizarros que se le atribuyen a dictadores alrededor del mundo. Y recuerda comentar cuál de estos libros te ha parecido el más bizarro de todos. Dicho todo esto, empecemos. Militar, legislador, emperador de media Europa, Napoleón fue muchas cosas. Pero lo que quizás no sabías era que en el fondo el general Corso tenía el corazón de un romántico. Volveremos con la hora de los besos y el romance luego de estos comerciales. ¡Mua! Sentimentalismo que plasmó en el relato Clemson Eugene en 1795. Esta fue una novela corta, de apenas 22 páginas, las cuales permanecieron fragmentadas y dispersas en distintos archivos hasta que el historiador británico Peter Higgs las reunió en 2007. Con apenas 24 años, Napoleón acababa de llegar a la Francia continental con su familia, que huía de su Córcega natal porque se había enemistado con el líder revolucionario Pasquale Paoli, ya que este defendía la independencia de la isla mientras que los Bonaparte eran partidarios de una república pro-francesa. Fue nombrado comandante de artillería en Toulon y fue cuando empezó a escribir un panfleto político titulado Les Soupeaux de Bucarier, en el cual un soldado habla con 4 comerciantes y escucha sus opiniones y temores sobre el contexto que vive el país. Este texto llamó la atención de Robespierre, quien le apoyó en su carrera militar. Cabe mencionar que ese panfleto estaba inspirado en las vivencias del propio Napoleón, como también lo estaría Clisson y Eugene. Clisson, un joven oficial del ejército francés cansado de la guerra, decide tomarse un descanso en un balneario del centro de Francia. Y allí conoce a 2 jóvenes, Amélie y Eugene. Perdidamente enamorada de la segunda, se casa con ella y se retiran a vivir al campo, donde tienen varios hijos. Sin embargo, Clisson tiene que regresar al frente y resulta herido, por lo cual envía a un camarada de armas llamado Berville a tranquilizar a su esposa. Pero Berville aprovecha la oportunidad para seducir a la mujer, con lo cual Eugene deja de escribirle a su marido, el cual les remite una última carta antes de partir a la batalla de nuevo en busca de la muerte. ¿En qué se parece todo esto a la vida de Napoleón? En primer lugar estaría Desirée Clary, hermana pequeña de su cuñada Julia, la esposa de su hermano José y la futura reina de España, con quien se comprometería en abril de 1795, pero ese mismo año aparecería Josefina, una criolla de Martinica que se quedó viuda cuando su esposo fue ejecutado al ser acusado de antirrevolucionario. Ella se salvó de la guillotina por poco y, aunque tenía 6 años más que Napoleón, ambos iniciaron una relación, rompiendo así el compromiso con Desirée, solo para que durante la campaña en Egipto, Josefina se la pasara cuqueando al pobre de Napoleón. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Otro cursi de closet era el sátrapa de Irak, Saddam Hussein, quien escribió en el año 2000 la novela rosa Sabiba y el Rey. Ven aquí, machote. ¿Quieres mi pastelito? Soy yo. Así me gusta, cariño. La trama cuenta la historia de amor acerca de un gobernante del Irak medieval y de la hermosa Sabiba. Resultaba que ella estaba casada y su esposo la maltrataba al punto de que terminaba viola. Aunque la verdad sea dicha, solo superficialmente esta novela podría considerarse como romántica, porque en realidad era una alegoría política. El rey representaba al propio Saddam y Sabiba representaba al pueblo de Irak. El vicioso esposo era en realidad los Estados Unidos y su viola a Sabiba representa la invasión estadounidense de Irak al final de la Guerra del Golfo. Se estima que se vendieron alrededor de 1 millón de copias de Sabiba y el Rey. Las regalías, según la contraportada del libro, debían ir a los pobres, los huérfanos, los necesitados y además obras de caridad. Déjame que lo piense. Saddam Hussein publicaría en vida 4 libros en total,
todos ellos bajo seudónimo, aunque hay quien sugiere que fueron encargados al secretario presidencial o a escritores fantasmas, pero el traductor oficial de Hussein afirma que fueron escritos a mano por el tirano, y antes de la invasión de Irak en el 2003, los libros de Saddam Hussein fueron distribuidos como parte del plan de estudio en las escuelas iraquíes, algo que también ocurrió con otros libros de tiranos que veremos más adelante. ¿Otra vez? ¡No puedes vivir sin mí! ¡Ahora quiero ese culo en mi cama! Bajo el seudónimo de Jaime de Andrade, el general Francisco Franco publicó la novela Raza, publicada en 1942. Este texto sería adaptado en una película bajo el mismo nombre, que sirvió como una pieza vital de la propaganda en los primeros años del franquismo y que relata la vida de una familia sospechosamente parecida a la del dictador español. La novela narra la historia de 4 hermanos. Cuando el padre de estos muere durante la guerra en Cuba por culpa de una conspiración masónica, toman diferentes bandos durante la Guerra Civil Española. Y si sabes algo de ese periodo histórico, sabrás que para la visión del señor Franco, el bando republicano no era precisamente el bueno de la historia. Y es que Raza es ideología en estado puro. Por un lado demonizan a los republicanos, una panda de comunistas de mierda, que sí, lo eran, pero eso no es el punto aquí, sino que además se ensalza a la patria y a todos los íconos del nacionalcatolicismo, la ideología que impuso Franco en España. La abnegada madre católica, el soldado patriota y al mismísimo Franco como el líder que llevaría a Españita a recuperar su destino glorioso. No fue hasta 1964 que Franco solicitó el ingreso en la Sociedad de Autores, cuando se reconoció por fin oficialmente que Raza fue escrita por él. Algo que debía haber sido un secreto a voces, puesto que incluso antes de la publicación del libro, el Estado español empezó a producir una adaptación cinematográfica de la novela, a través de la Cancillería del Consejo de la Hispanidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. José Luis Sáenz de Heredia fue elegido personalmente por Franco para dirigir esta película, no solo por sus méritos artísticos, sino porque también era primo de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, el partido que combatió contra la República durante la Guerra Civil. Con la certeza de que Sáenz de Heredia no se alejaría en lo más mínimo de los lineamientos ideológicos de Raza, se le dieron todas las facilidades y un generoso presupuesto para la producción. No es magia, son tus impuestos. Para el rodaje, que duró 109 días, se construyeron 50 decorados, se usaron 500 trajes de época y se contrataron a más de 1500 extras. Pero Raza no se trataba del primer libro escrito por Franco. En 1922 había publicado en Marruecos El diario de una bandera, donde relata su paso por el frente africano. Además, bajo el seudónimo de Hakim Bur, publicó un confuso volumen de artículos sobre una supuesta conspiración masónica deseosa de destruir España, llamando a los miembros de esa sociedad el cáncer que corroe a la patria, usando la clásica táctica de señalar un enemigo interno para así realzarse como el gran salvador, algo que veríamos más adelante en otros puestos de este video. Mein Kampf es el libro del tirano por excelencia. El futuro señor del bigote chistoso lo escribiría en la cárcel, tras el fallido intento de golpe de estado del 8 de noviembre de 1923, conocido como la Marcha hacia Berlín. Este libro mezcla pinceladas de la biografía de Hitler con una exposición propagandística de las ideas políticas que le darían forma al nazismo, su construcción como Estado, la idea de la superioridad racial aria y cómo instaurar el nacionalsocialismo. ¿Y qué haces? ¿Cosas? Sí, ¿Cosas nazis? sí, Peter, cosas nazis. Según su tesis, había una conspiración mundial judía que amenazaba a los demás pueblos del mundo. Al menos eso daban a entender los protocolos de los sabios de Sion. Según este documento que cita Hitler, estos sabios conspiran en las sombras para subvertir la moral de los no judíos y para que los banqueros judíos dominen la economía mundial, para que así puedan llevar al fin de la civilización occidental. Este documento filtrado enumera 24 protocolos que deben seguir estos sabios de Sion. ¿Cuál es el problema? Que este documento era completamente falso. ¿Está llorando mi Führer?
La teoría más aceptada indica que los protocolos de los sabios de Sion fueron redactados entre 1901 y 1902, en respuesta a un congreso sionista en Rusia, para así poder justificar una serie de pomogros que se realizaron en ese país en los siguientes años. Un pomogro era un linchamiento masivo en la que no solo se atacaba a un grupo en concreto, en este caso los judíos, sino que además se destruían sus hogares, se violaban a sus mujeres y hasta se ensañaban con sus hijos. Solo los pomogros ocurridos entre 1903 y 1906 se llevaron la vida de al menos 2000 judíos. Volviendo a Milucha, Hitler también señala al marxismo, a quien señaló como uno de los grandes males de la humanidad, y también diagramó lo que sería su tercer Reich. Una dictadura que se apalanca en la raza, que extermina a todos aquellos que amenacen la pureza de sangre y que haría todos los esfuerzos bélicos necesarios para conquistar lo que catalogaba como el espacio vital, lo cual llevaría a la futura invasión de Polonia. A pesar de lo famoso que es en la actualidad, cuando fue publicada Milucha en 1925 vendió menos de 24.000 copias. No fue hasta la Gran Depresión que este libro alcanzó cierta notoriedad. Y cuando Hitler llegó al poder se volvió en el más vendido de toda la historia después de la Biblia. Era tan popular en Alemania que se acostumbraba a regalárselo a las parejas que se casan y a los estudiantes cuando se gradúan, al menos hasta la derrota de Alemania en 1945. Las citas del presidente Mao Zedong, también conocidas simplemente como el Libro Rojo, es una compilación de citas y discursos pronunciados por Mao, el por aquel entonces presidente del Partido Comunista de China. Se estima que desde su publicación se imprimieron alrededor de 900 millones de copias de El Libro Rojo. El libro consta de 427 citas organizadas temáticamente en 33 capítulos. Las citas, que pueden ser frases sueltas o párrafos enteros, se basan en 2 docenas de documentos de los 4 volúmenes de las obras selectas de Mao, y en ellos se hablan de todos los elementos de una sociedad comunista maoísta, desde el papel de los jóvenes y de la mujer, pasando por las cualidades buscadas por los cuadros del partido, hasta la geopolítica de China con respecto a sus enemigos jurados, los que clasifican como tigres de papel, Estados Unidos y Japón. China, China, I know China very well, I know everybody in China. El Libro Rojo fue uno de los instrumentos básicos de enseñanza ideológica de las masas durante la Revolución Cultural. Durante este periodo, casi todo lo que se publicaba, incluyendo los ensayos científicos, debían contener citas de Mao. Su aprendizaje no solo que era obligatorio en los colegios, sino también en los lugares de trabajo, donde se organizaban grupos de estudio que incluso interrumpían la jornada laboral. Durante la década de los 60, el libro fue el icono más visible de la China comunista, incluso más que el propio Mao. Esto llevó a una radicalización de la Revolución China, que llevó a que la Guardia Roja, los cuadros estudiantiles de Mao, a que mataran a cientos de miles de personas durante la Revolución Cultural, a que llevaran a los disidentes a campos de reeducación y que se cometieran todo tipo de torturas, humillaciones públicas y hasta que se registraran casos de canibalismo en China. A fin de cuentas, Mao aseguraba que China debía romper con los 4 antiguos, los usos antiguos, las costumbres antiguas, la cultura antigua y el pensamiento antiguo. Así pues, la Guardia Roja se embarcó en una campaña de destrucción de obras de arte, libros, templos y edificios antiguos, a la vez que sometía a humillantes sesiones de autocrítica a los intelectuales y a los altos cargos del partido, acusándoles de reaccionarios. Por si te interesa saberlo, el primer capítulo del libro de El problema de los 3 cuerpos narra los eventos ocurridos durante la Revolución Cultural, en el que un profesor de física es linchado por sus estudiantes. Con la muerte de Mao y el fin de la Revolución Cultural en 1976, la importancia del Libro Rojo fue disminuyendo y la glorificación de las citas se consideró culto a la personalidad. Hola, soy Homero Simpson, o como algunos de ustedes me han llamado, el cochinote. Otro libro propagandístico disparatado sería El Libro Verde, escrito por la mente enferma del coronel Muammar Gaddafi. Y lo digo con todas sus letras. El dictador de Libia, quien gobernó este país desde 1969 hasta su muerte en el 2011, era un hombre peculiar, codependiente, lleno de fobias y parafilias sexuales que asquearían a más de uno.
¿Estás lista para besar a Super Bradster? ¡Claro que sí! ¡Saqué premio! Era un frívolo obsesionado con mantener una imagen de juventud y fortaleza. A menudo vestía colores brillantes, prefería los trajes safari y las gafas de sol a la vestimenta diplomática tradicional y cambiaba de ropa con frecuencia a lo largo del día. Le tenía miedo a las alturas al punto de que no podía volar más de 8 horas seguidas o sobre el agua. Su miedo era tan grave que debía alojarse en el primer piso de cualquier instalación en la cual se alojase, y no podía subir más de 35 escalones. Su guardia personal estaba compuesta en exclusividad por mujeres, las monjas verdes. Supuestamente Gaddafi elegía él mismo a las mujeres y le permitía usar ropa occidental, maquillaje y tacones altos mientras estaban en servicio. Se cree que entre esta fuerza estaban camufladas las esclavas sexuales de Gaddafi, que le acompañaban en todo momento, incluso en sus viajes oficiales. Y es que el tirano había armado toda una infraestructura a su alrededor para captar y aprovecharse de jóvenes que elegía a dedo entre las presentes en sus eventos oficiales, a las visitas a las escuelas o en situaciones parecidas. Su degeneración llegó al extremo que había hecho construir en secreto en la Universidad de Trípoli un gabinete ginecológico en el cual se cree realizaban abortos y le reconstruían el himen a sus chicas. También encontraron grandes provisiones de Viagra, puesto que Gaddafi las consumía diariamente, al igual que el tabaco, la marihuana, el whisky y la cocaína, lo cual demuestra una vez más que los tiranos son todos unos hipócritas. En el libro verde se vanagloria del trato que se le daba a las mujeres en Libia, de su liberación en este país, de la igualdad de oportunidades que gozaban y del final de la opresión machista. Argumentos que en sí mismos son contradictorios. A fin de cuentas, por mucho que el libro verde estuviera inspirado en un socialismo de corte islámico, Gaddafi se declaraba como un ferviente antimarxista. Y quise hablar más de la vida de esta basura llamada Gaddafi que de su obra, porque en el 2008 el imbécil también de Hugo Chávez invitó a este ser a Venezuela con motivo de una cumbre internacional, en la cual aprovechó para regalarle una réplica de la espada de Simón Bolívar y una condecoración correspondiente. No quiero ni imaginarme lo que habrá hecho con esas cosas. El presidente venezolano Hugo Chávez y el dirigente de Libia, Muammar el-Gaddafi, han dado muestras de su buena sintonía política. Terminamos la trilogía de los libros de colores con el libro azul de Hugo Chávez. Cuenta la propaganda oficial que mientras estaba preso en Yare tras el intento de golpe de estado de febrero del 92, Chávez escribió este panfleto en el cual explica su ideología y la sociedad a la que aspira. Algo parecido a lo que ocurrió con el sujeto del bigote chistoso, ¿no? Esta escuela de pensamiento toma ideas del maoísmo y del marxismo-leninismo, alineadas con ideas de corte bolivariano. Ya saben, para darle ese toque nacionalista que les viene muy bien a las dictaduras, por mucho que esta sea una contradicción en sí misma, puesto que Marx escribió una nota biográfica sobre el Libertador en la cual resalta su incapacidad como militar, su falta de cualidades de estadista, su cobardía y su necesidad patológica por obtener el reconocimiento en cada una de las batallas. El libro azul no tuvo ni por asomo el impacto dentro de Venezuela que sí tuvo el libro rojo, por la sencilla razón de que la locura desatada por Mao no tiene punto de comparación, pero se usó para darle forma al movimiento político encabezado por Chávez, que obtendría el poder en las elecciones presidenciales de 1999. Pero eso no es todo. En ese afán de congraciarse con el líder, a alguien se le ocurrió la siguiente idea. Chávez encabezaba un programa de televisión que se transmitía todos los domingos, el Aló Presidente. Al principio recibía llamadas de la audiencia, de allí el nombre, pero luego se convirtió en la principal herramienta de propaganda del régimen. Allí se daban anuncios oficiales, se hablaba de las faraónicas obras que ideaba Chávez, cuya inmensa mayoría quedó en nada por culpa de la corrupción chavista. Pero por sobre todo, Chávez se la pasaba hablando paja en este programa, echaba cuentos, chistes, anécdotas y chascarrillos. No hay programa más visto en Venezuela. No hay programa más oído en Venezuela. No hay programa más largo en Venezuela. Así que alguien dijo, oye, ¿por qué no agarramos y juntamos todas estas anécdotas del comandante supremo Chávez y las convertimos en un libro?
y así nació Los Cuentos del Arañero, una compilación de relatos sin sentido, sin estructuras y que eran una divagación constante, puesto que eran una improvisación de Chávez durante este programa, porque los que compilaron este texto en ningún momento se pararon a editarlo ni a corregirlo, como si lo haría el maestro de Chávez en esta fina arte de ser un tirano. El dictador cubano Fidel Castro también quiso dejar sus ideas plasmadas en papel con La historia Max Olverá. Se trata de su alegato de defensa esgrimido en 1953 ante el tribunal que debía juzgarlo por rebelión tras el fallido asalto al cuartel Moncada. Una vez en el poder, este discurso se convirtió en un libro y fue de lectura obligatoria en las escuelas. El por aquel entonces licenciado en Derecho Civil Fidel Castro decidió asumir su propia defensa, lo cual no le sirvió de mucho, puesto que fue condenado a una pena de 15 años de cárcel. No obstante, durante el juicio, la indignación de la población cubana por el trato a los prisioneros dañó seriamente la imagen de Fulgencio Batista, el dictador por aquel entonces de la isla. Un juez local incluso telefonió personalmente a Batista para quejarse de la brutalidad del proceso, mientras que el obispo de Santiago exhortó a los tribunales a salvar la vida de Castro. Tal vez fue por esto que los rebeldes fueron puestos en libertad tras una amnistía concedida por Batista en 1955, tras lo cual Castro se trasladó a México antes de regresar a Cuba en el yate Granma en diciembre de 1956. Y el resto es historia. Camarada, la nación está en bancarrota. Yo sé, pero siempre supimos que esta patraña no podría sostenerse. En el discurso, que según diferentes fuentes duró entre 2 y 4 horas, Castro justifica sus acciones y esboza sus planes para Cuba. Además, contenía numerosas menciones al padre de la independencia de Cuba, José Martí, otro intento por apropiarse de los próceres del país para darle legitimidad a tu movimiento político, aunque esto te lleve a contradecirte a ti mismo, porque resulta que José Martí era anticomunista y lo que hoy en día podríamos llamar incluso un libertario. Abogaba por la libertad como el centro de los valores morales que deben constituir una sociedad y despreciaba la tesis de la lucha de clase de Marx, e incluso llegó a decir que los Estados Unidos era la sociedad más libre y grande en la tierra, por mucho que no fuera indiferente a sus problemas internos. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡Viva la libertad, carajo! Pero nada de esto impidió que el régimen comunista de Fidel Castro se apropiara de la obra de Martí, siempre y cuando fuera beneficiosa para el relato oficial. Total, con distorsionar y malinterpretar el resto tenían más que suficiente. Ahora empezamos con las cosas de verdad extrañas. Rujama es un delirante libro propagandístico del régimen de Turkmenistán, un país ex soviético perdido en el lejano oriente. Se le atribuye al primer presidente de la nación tras su independencia en 1991, Spraymat Naisop, autoproclamado como Turkmenbashi, el líder de los turcomanos. La obra reescribe la historia del país y presenta una serie de principios cívicos que empiezan, pero no se limitan a la adoración del líder. Puedes ver imágenes de Turkmenbashi en los billetes, las estampillas, en las botellas de vodka o en cientos de estatuas de oro que él mismo construyó en todo el país. Tanto es así que la fiesta nacional de Turkmenistán se celebra el 19 de febrero, coincidiendo milagrosamente con el cumpleaños del dictador. Milagrosamente, quiero decir. Según Niazov, él recibió visiones proféticas en las que sus ancestros le instaban a seguir a los turcomanos hacia el camino dorado de la vida. Y el primer volumen de su obra sería finalmente publicado en diciembre del 2001, la cual sería complementada con un segundo volumen en el 2004. Este libro es una compilación de historias y proverbios tomados de epopeyas turcomanas censuradas durante la época soviética. Mezcla tratados sobre la moral y el civismo con la poesía y los conceptos políticos. Todo ello complementado con anotaciones explicativas de Niazov y a una biografía pormenorizada de su persona. Como buen dictador, Turkmenbashi
Turmerbachi hizo que su libro fuera de obligatoria lectura en las escuelas. Ordenó que conocer el texto fuera indispensable para conseguir un trabajo en el estado e incluso que fuera necesario pasar un examen sobre el Ruhama para conseguir una licencia de conducir. Pero eso no fue todo. El aparato propagandístico del régimen se volcó en promocionar este libro. Se ordenó que se citara en los sermones de las iglesias y las mezquitas, que se construyera una enorme estatua del libro en la capital de Turkmenistán que se podía abrir y leer como si fuera un libro cualquiera, y en el 2005 hizo que lanzaran una copia de este libro al espacio. En diciembre del 2006 fallecería Turkmenbashi, con lo cual su sucesor y dentista personal, Gurbanguly Berdimuhamedov, fue restando cada vez más importancia del rumana en la educación y en la vida cotidiana de Turkmenistán. Pero si de dictadores escritores hablamos, quien se lleva el premio del más loco y bizarro de todos es el fundador de la tiranía de Corea del Norte, Kim Il-sung. Se le atribuye nada más y nada menos que 18.000 libros a lo largo de su vida, sobre diferentes materias y formatos. Sacando una cuenta sencilla, esto implicaría que durante 50 años este hombre se la pasó escribiendo 2 libros diarios. Entre todos estos discursos, informes, libros, tratados y todo tipo de textos firmados por Kim Il-sung, 60 serían en particular relevantes. Fuentes coreanas dicen que las editoriales de al menos 170 países han publicado obras de Kim Il-sung, traduciéndolas a más de 40 idiomas. Kim Il-sung intentaba igualar el culto a la personalidad de Mao Zedong. Ya para 1949 aparecieron sus primeras estatuas. En 1953 purgó a todos sus opositores y en 1967 fue nombrado Suryeon, el gran líder o el líder supremo. Se le empezó a considerar como el responsable de expulsar a los japoneses durante la ocupación de Corea en la Segunda Guerra Mundial, y como el comandante victorioso de la Guerra de Corea, aunque este conflicto haya terminado en un armisticio gracias al apoyo de la China comunista. Su imagen debía estar en todos los edificios públicos y a los niños se les enseñaba desde pequeños que eran alimentados y vestidos por la gracia del gran líder. Así que no era de extrañar que, como Mao era famoso por su poesía, los norcoreanos empezaran a afirmar que Kim Il-sung había escrito por lo menos 2 obras de teatro durante su lucha anti-japonesa en la década de los 30, El mar de sangre y La florista. También escribiría poesía y letras de canciones, entre las cuales se destacaba un poema llamado La estrella más brillante, escrito en 1992 para felicitar a su hijo y futuro amado líder Kim Jong-il por su cumpleaños. La historia oficial de Corea del Norte también le atribuye óperas al gran líder, aunque en muchas ocasiones se limitan a alegar que les proporcionó a los autores las tramas para sus obras. También escribiría los textos que configuraron el socialismo coreano, o el Juche, una ideología que mezcla el comunismo con una sociedad de castas de corte feudal que impera en la actualidad en Corea del Norte. Cuando Kim Il-sung murió en 1994, se declaró un periodo de duelo nacional durante 3 años. Él recibiría el título de presidente eterno de la República e incluso se abandonó el calendario gregoriano para adoptar el calendario Juche, que comienza con el nacimiento del presidente eterno, por lo cual en Corea del Norte estarían en este momento en el año 113. El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Esto sería todo por el video de hoy. Si quieres saber más bizarradas literarias, te dejo este video en el que enumero varios escritores que repudiaron su obra en vida, muchos de los cuales fueron de los escritores más famosos de todos los tiempos. Y sin más que decir, nos vemos. Chao.